Bueno, ese es el otro tema. Seguimos conversando con Enrique Bernales, Fernando Tuesta y José Eliche. El asunto, digamos, parte de la resistencia que hay a restablecer un Senado, dicho sea de paso, algo que se olvida decir con frecuencia, es que un Senado que no haga lo mismo que la Cámara de Diputados, ¿no es cierto, Enrique? Es decir, que no repita, no son dos congresos, sino que es un Senado especializado simplemente en revisar lo que produce diputados, ¿no? Aprueba o desaprueban los proyectos de ley y hace dos o tres cosas más. No tiene iniciativa, no comienzan los procesos legales legislativos por el Senado. Y entonces sirve para controlar cualquier exceso que cometa, digamos, es un sistema para limitar el poder internamente en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, mira, es que hay dos cosas. En primer lugar, no es una varita mágica, ponemos el Senado y mejora el Congreso, ¿no es cierto? No, claro. Yo creo que hay que articularlo esto a un conjunto de medidas entre las cuales está, en primer lugar, que se apruebe esa ley de partidos políticos, ¿no es cierto? Y que además esos partidos tengan la capacidad de volver a interesar a ciudadanos que tienen méritos y calidades para ejercer la representación cabalmente. Porque finalmente lo que se trata no solamente es de mejorar la representación, sino yo diría algo que me parece más vital y sustantivo, recuperar el Parlamento. No lo tenemos en realidad. Fíjate, tengo datos realmente terribles. Solamente en el periodo del gobierno de Toledo, ese gobierno tuvo que objetar o observar 332 leyes, 332, ¿no es cierto? En el caso del gobierno de Alan García, 672. En los 2 años del gobierno de Humala ya se han observado 44 leyes. ¿Te imaginas? Si a eso sumamos que el gobierno legisla por delegación facultativa, y es una cantidad enorme. Ayer o anteayer nomás se acaban de promulgar, creo que 31 decretos legislativos, decretos de urgencia. ¿Quién legisla en el Perú? Legisla el gobierno. ¿Por qué? Porque ese parlamento unicameral no sirve, no funciona. Entonces es evidente que a partir de ello uno tiene que hacer el esfuerzo intelectual, pero también hasta de amor por el Perú, y de decir, no podemos seguir siendo un país que nos damos el lujo de no tener parlamento. Anda tú, y aquí está Pepe que puede darnos el dato, tengo yo el dato de 194 comisiones investigadoras en un periodo que va desde el 80 hasta la fecha. Se gasta una enormidad de dinero en comisiones investigadoras. ¿Para qué han servido? Creo que 5 o 6 simplemente han pasado a un destino correlacionado con el Ministerio Público. Las demás están archivadas. Yo he intentado recuperar de los archivos del Congreso comisiones investigadoras. Se han perdido la mayor parte de ellas. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? De un parlamento que cuesta montones de dinero, muchísimo más en términos de, digamos, indexados entre los parlamentos de la década del 80, que no fueron tampoco una maravilla, ¿no? Pero mucho mejor que lo actual. Y este parlamento unicameral cuesta una barbaridad de dinero. No, pero no por el hecho de ser unicameral, ¿no? Sino por... Es que, mira... Si fuera bicameral, costaría todavía más. No necesariamente, porque... Por una extensión... Nos estamos dando el lujo de que cada parlamentario tenga 7 asesores, por ejemplo. Claro, ¿no? pero si tuviéramos más parlamentarios, tendríamos que multiplicar esa cantidad adicional por 7. Mira, no me estoy dando promoción, mucho menos, pero si yo volviese al Senado, me bastaría con tener un solo asesor. Bueno, porque ahora, a diferencia del pasado, tengo computadora, tengo internet, tengo celular, tengo capacidad de comunicación, tengo la electrónica al servicio de la legislación. Ese es el Entonces, otro tema. ¿para qué hay que acumular tanta gente? Ese es el otro tema, que tú lo acabas de plantear. El Congreso necesita una reforma, una modernización de sus mismos procesos. Totalmente, ¿no? No es posible, efectivamente, que un congresista tenga 7 asesores que por lo general no son asesores y no son la empleada del hogar que la ha metido, que la ha puesto como la persona, o digamos el que lo ayudaba en la campaña, que lo ha ayudado. Mira, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿o no quieres responder eso? No, ¿cómo hacemos para modernizar el Congreso? Es decir, un Congreso mucho más funcional, más productivo, más inteligente. Entonces, el tema, como han señalado ¿O quieres acá, regresar a esto? No, esa parte me parece importante. ¿Sabes por qué? Porque uno de los argumentos, en el momento después del golpe y con la Constitución del 93, uno revisa
los argumentos para cercenar el Parlamento, hacerlo unicameral, decía, se discute mucho y no hace, gasta mucho. Este Parlamento unicameral ha llegado a gastar 3 veces más que el bicameral. Entonces, cuando tú dices, sí, pero bicameral hubiera gastado mucho, no, en esa tendencia de ese Parlamento hasta el 92 bicameral no llegamos a esto. Entonces, sí se necesita un proceso de modernización total del Parlamento, gestión administrativa eficiente para empezar y sacarlo de manos de los propios partidos, que están sumamente comprometidos con la parte administrativa y de gestión del Parlamento. Pero hay otro punto, y tú debes saber, ustedes deben saber, hay países como el nuestro que cada año se cambia la mesa directiva del Congreso. Esa es una barbaridad, porque tú cambias la mesa directiva, cambias las comisiones, cambia incluso hasta personal, todo a pesar de uno. Y todo a cero. Pero y peor todavía. No hay memoria histórica en la memoria institucional, perdón. Pero Jaime, este Parlamento de los 130 tiene 105 nuevos. Entonces, cuando alguien dice no debe prohibirse la reelección parlamentaria, la gente cree que los parlamentarios en realidad se reeligen en porcentajes altos. Es el país más bajo en reelección parlamentaria. Bueno, entonces, una reforma del Parlamento en términos de gestión tiene que estar acompañado con, obviamente, otras reformas como la ley de partido, hemos dicho, el tema también del voto preferencial, que es realmente nefasto. Ahora, ¿a quién representaría el Senado y a quién representaría la Cámara de Diputados? Bueno, con esa autopregunta, regresamos después de una pausa.